confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Queridos hermanos, con el Domingo de Ramos damos inicio a la Semana Santa. En ella iremos recorriendo y actualizando los momentos más importantes de la vida del Señor, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su muerte y resurrección. Es un tiempo privilegiado para la oración y para acercarnos a los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. Tratemos que esta Semana Santa no sea otra de tantas que hemos celebrado sin que se produzca una abundancia de frutos. Busquemos vivirla con un corazón dispuesto a la conversión y al deseo de que Jesús resucitado toque y transforme nuestras vidas. Hoy celebraremos la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando es recibido por sus habitantes con palmas y ramas y es aclamado: «Viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para la meditación de la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos. Al que vive, al que reina, al Cordero de Dios, vida yo daré. Tú eres santo, digno, adoración y gloria. Recibe hoy, Señor, majestuoso Jesucristo, Soberano príncipe de paz, majestuoso Jesucristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora de la cena pascual, se sentó Jesús a la mesa con los apóstoles. Entonces les dijo: Vivamente he deseado comer este cordero pascual con ustedes antes de mi pasión, porque les digo que no volveré a comerlo hasta la consumación de la Pascua en el reino de Dios. Le entregaron una copa y él dio gracias a Dios y dijo: Tómenla y compártala entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que Dios venga a reinar. Luego tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo repartió, diciendo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar. Les dijo: Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero quien me va a traicionar ha comido conmigo en esta mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino señalado por Dios, pero ay de aquel que lo va a traicionar. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién sería el que iba a hacer esto. Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién debía ser reconocido como jefe, pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan a sus súbditos, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no deben proceder así, sino que entre ustedes el superior debe ser como el inferior, y el que manda debe ser como el que sirve. Porque ¿quién es superior, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, ¿no es verdad? Sin embargo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado acompañándome en mis pruebas. Por eso, como mi Padre ha dispuesto
que yo sea rey, dispongo que en mi reino ustedes coman y beban en la misma mesa conmigo y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo en un arnero, pero yo he rogado a Dios por ti para que no falle tu fe. Por eso volverás a mí y entonces deberás fortalecer a tus hermanos. Pedro le respondió: Señor, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús les dijo: Pedro, yo te digo, hoy mismo antes que cante el gallo, 3 veces vas a decir que no me conoces. Y luego les dijo: Cuando los envié sin dinero, sin provisiones ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron que no. Entonces les dijo: Pero ahora, el que tenga dinero que lo traiga, y que también busque provisiones, y el que no tenga espada, que venda su capa y compre una, porque les digo que tienen que cumplirse en mí aquellas palabras de la Escritura. Lo contaron entre los malhechores. Efectivamente, mi misión llega a su término. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Pero él les replicó: Basta ya de hablar. Entonces salió y se dirigió, como de costumbre, al monte de los olivos. Los discípulos lo siguieron. Cuando llegaron a ese lugar, les dijo: Oren para no exponerse a la tentación. Y se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y empezó a orar, diciendo: Padre, por favor no me hagas pasar este trago amargo. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas y se apoderó de él una angustia mortal. Pero él hacía oración con la misma intensidad, y su sudor era como gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando terminó de orar, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos de la tristeza. Entonces les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no exponerse a la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente. Uno de los 12, que se llamaba Judas, iba delante de ellos y se acercó a dar un beso a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿por un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿atacamos con las espadas? Y uno de ellos atacó al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús replicó: Basta, ya no más. Y le tocó la oreja y lo curó. Entonces les dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían ido a buscarlo: ¿Vienen con espadas y palos contra mí, como si yo fuera un bandido? Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es su hora, cuando imperan las tinieblas. Entonces lo pusieron preso y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo iba siguiendo desde lejos. En medio del patio hicieron fuego y se sentaron. Pedro se sentó entre ellos, y cuando una sirvienta lo vio sentado frente al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo: Este también andaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: Mujer, ni siquiera lo conozco. Poco después lo vio otro y dijo: Tú también eres de esa gente. Pero Pedro dijo: Hombre, que no soy. Y como una hora más tarde, otro siguió insistiendo. Claro que este también andaba con ese hombre, pues también es Galileo. Y Pedro respondió: Hombre, no sé de qué estás hablando. Y en el mismo instante en que decía esto, cantó un gallo. El Señor se volvió, miró a Pedro, y Pedro se acordó de lo que había dicho el Señor, que esa misma noche, antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Los hombres que tenían preso a Jesús empezaron a burlarse de él y a golpearlo. Le tapaban los ojos y le preguntaban: Profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Y lo injuriaban diciéndole muchas otras cosas.
Cuando amaneció, se reunió el senado del pueblo, es decir, los sumos sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al lugar donde se reunían y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él le respondió: Si se lo digo, no me van a creer, y si yo les pregunto, no me van a responder. Pero de ahora en adelante estará el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos le preguntaron. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él le respondió. Ustedes mismos dicen que sí. Ellos replicaron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Todos los que estaban reunidos se levantaron e hicieron comparecer a Jesús ante Pilato, y allí empezaron a acusarlo, diciendo: Hemos averiguado que este hombre está revolucionando nuestra nación. Dice que no hay que pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías y por consiguiente rey. Pilato entonces le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él les respondió. Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: Yo no encuentro en este hombre razón alguna para condenarlo. Pero ellos insistían: Anda por todo el territorio judío, agitando al pueblo con sus enseñanzas. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si el hombre era Galileo, y cuando se enteró que era súbdito de Herodes Antipas, se lo remitió, ya que también Herodes se encontraba por esos días en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues como había oído de él desde hacía mucho tiempo, tenía deseos de conocerlo y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo pues muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. Los sumos sacerdotes y los escribas se quedaron allí acusándolo violentamente. Y Herodes lo trató con desprecio, lo mismo que sus soldados. Le puso un manto reluciente para burlarse de él y lo remitió de nuevo a Pilato. Ese día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que hasta entonces eran enemigos. Entonces Pilato llamó a los sumos sacerdotes, a los jefes civiles y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo interrogué delante de ustedes y en ninguna de las acusaciones que presentan contra él he encontrado razón para condenarlo. Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Veo pues que no ha hecho nada por lo que merezca la pena de muerte, de manera que voy a castigarlo y después lo dejaré en libertad. Pero todo el mundo empezó a gritar: Condena a este hombre y déjanos libre a Barrabás. Al tal Barrabás lo habían metido en la cárcel por una revuelta que había ocurrido en la ciudad y por asesinato. Pilato volvió a hablarles con intención de dejar libre a Jesús, pero la gente seguía gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Todavía les dijo Pilato por tercera vez: ¿Y qué crimen ha cometido este hombre? Yo no he encontrado ninguna razón para condenarlo, de manera que lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a grandes gritos y pedían que lo mandaran crucificar, y el griterío se hacía cada vez más fuerte. Al fin Pilato decidió hacer lo que le pedían. Dejó libre al hombre que estaba en la cárcel por la revuelta y el asesinato, tal como se lo pedían, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Entonces se lo llevaron. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, que llegaba del campo, a cargar la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía también un gran gentío, y en especial mujeres que lo compadecían, dándose golpes de pecho y lanzando lamentos. Jesús se volvió a ellas y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque están para llegar días en que se dirá: felices las mujeres estériles y las que no han dado a luz ni han tenido que criar hijos. Entonces la gente deseará que las montañas les caigan encima y que las colinas los sepulten, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco?
Llevaban también a 2 malhechores para ajusticiarlos con Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron a Jesús con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. y se repartieron su ropa echándola a suerte. El pueblo permanecía allí mirando. Por su parte, los jefes empezaron a comentar con sorna. Si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de él. Le ofrecían vino ácido y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. pero el otro lo reprendió diciendo, Sufriendo la misma pena que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él respondió, Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, dio gloria a Dios, diciendo, Este hombre era de veras inocente. y toda la muchedumbre que había acudido a semejante espectáculo, al ver lo que había pasado, regresaba dándose golpes de pecho. Todos los conocidos de Jesús se quedaron a distancia y de lejos miraban también las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, originario de la ciudad judía de Arimatea, hombre recto y justo, que esperaba el reinado de Dios y no había estado de acuerdo con la decisión y la conducta de los otros, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era víspera del sábado y brillaba ya el lucero de la tarde. Entonces las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea bajaron con José y vieron el sepulcro y la forma como colocaron el cuerpo, y luego se retiraron a preparar perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron el descanso mandado por la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.